Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de espinas. De Cassandra Clare. Coda. La noche había caído sobre Londres. Pero no era la noche antinatural, pesada, vacía y silenciosa, que había cubierto la ciudad durante los terribles días pasados. Era una noche londinense corriente, llena de vida y ruido, el sonido de las ruedas de los carruajes, el silbido de los trenes distantes, los gritos lejanos de los londinenses pasando bajo un cielo lleno de luz de luna y estrellas. Y cuando Jem salió del instituto y se detuvo durante un momento en el patio, el aire era frío y limpio, y sabía a invierno y a cambio de año. En el interior, había habido fatiga y calor, e incluso algunas risas. No para todos, aún había desconcierto, dolor y entumecimiento. Anna Lightwood había regresado a Alicante para estar con su familia, y Ari Briestock había ido con ella. Pero como Jem tenía buenas razones para saber, incluso después de una pérdida tan inimaginable, que se seguía adelante, la vida tenía que vivirse, y se aprendía a soportar las cicatrices. Y los jóvenes eran resistentes. Incluso después de por todo lo que había pasado ese día, Cordelia había llorado de alegría al saber que tenía un nuevo hermanito, se llamaba Zachary Aras Carstairs. Sona llegaría a la mañana siguiente, con el bebé, y tanto Cordelia como Alastair estaban impacientes por verlo. Todo equilibrado, pensó Jem. La vida y la muerte, el dolor y la felicidad. James y sus amigos habían sido valientes, increíblemente valientes, había vivido la pesadilla de Londres bajo el control de Belial, había sobrevivido al páramo que era Edom. En el exterior de la abadía de Westminster, con la ropa empapada en sangre, James le había dicho a Jem que habían sido todos los años que habían entrenado juntos, de reforzar y afilar su voluntad, lo que le había dado la idea de que podría resistir a Belial, que podría superar su posesión aunque fuera solo un momento. Y eso había sido una parte, pensaba Jem. La fuerza de voluntad no podía descartarse, pero también había jugado un papel el gran punto débil de los demonios, no entendían ni el amor ni la confianza. Belial había subestimado no solo a Cordelia, Lucy y James, sino también a sus amigos, que serían capaces de hacer los unos por los otros. No los había visto como los había visto Jem, en la sala esa noche, Cordelia durmiendo en un sillón en brazos de James, Alastair y Thomas, cogidos de la mano ante la chimenea, Lucy y Jessie, comunicándose con susurros y miradas. Matthew, siendo amable con sus padres y, por primera vez en mucho tiempo, consigo mismo. Y Will y Tessa, con las manos tendidas hacia Jem, como siempre. En ese momento, Jem miraba al patio, la nieve había comenzado a caer del cielo, blanqueando el hierro de las verjas y cubriendo las pisadas de plata. Oía los murmullos de sus hermanos en el fondo en la cabeza, un continuo rumor suave de conversaciones silenciosas. Hablaban de la cruel violación que Belial había cometido con las hermanas de hierro y los hermanos silenciosos cuyas almas habían viajado fuera de su cuerpo. Hablaban de retornar esos cuerpos a las tumbas de hierro a la mañana siguiente, de devolverlos a un estado más digno. Hablaba de Bridget Daly, la mundana que había sido alcanzada por un rayo no terrenal, y qué cambios se podían hacer por ella, en caso de que alguno fuera posible. Y hablaban de Londres, de que los habitantes mundanos de la ciudad recordarían esos últimos días como los de una terrible nevada que los había dejado encerrados en casa, y había aislado Londres del mundo exterior. Ya estaba comenzando, el resto del mundo estaba informando de un tiempo extremo en Londres que había cortado las líneas de telégrafo y había impedido la circulación de los trenes. La clave había contratado a Magnus Bane para reparar la destrucción ocasionada en la abadía de Westminster, pero ningún brujo, ni ninguna magia que Jem conociera, era la responsable de ese gran olvido. Parecía una intervención directa de los ángeles. Tales circunstancias ya se han dado anteriormente, le explicó el hermano Enoch,
solo que tú, Zacaraya, eres demasiado joven para recordarlo. Belial destruye el equilibrio de las cosas, a veces, el cielo devuelve ese equilibrio, aunque solo podemos suponer cuándo lo hará. A fin de cuentas, los ángeles no responden ante nosotros. Los subterráneos que habían sido atrapados en la ciudad, al parecer, sí recordaban lo ocurrido, aunque Magnus había dicho que sus recuerdos eran tenues y confusos. Por lo que Cordelia y Lucy habían explicado, Jen pensó que era mejor así. Sí que se preguntaba sobre Malcolm, si el brujo supremo había estado en Londres cuando ésta había sido tomada o no, era una cuestión sin resolver. Un movimiento captó la atención de Jem, el parpadeo de una sombra en la entrada del instituto. Oyó el chillido del metal al rozarse. Aunque la verja se había cerrado, su puerta se abrió, solo lo justo para permitir que la sombra pasara por el espacio. James se irguió con la mano sobre su bastón al ver a un hombre caminando hacia él sobre las losas del patio. Un hombre apuesto, de edad mediana, en un traje elegante. Tenía el cabello oscuro y había algo peculiar en su rostro. A pesar de las arrugas, las marcas de la edad y la experiencia, parecía extrañamente joven. No joven, pensó Jem, apretando la mano sobre su arma. Nuevo. Como si acabara de hacerse, modelado de alguna arcilla extraña, Jem no podía llegar a explicarlo, ni siquiera a sí mismo. Pero sabía lo que estaba viendo. Demonio, susurró una voz en el fondo de su mente. Y no cualquier demonio. Aquí hay un gran poder. Detente, dijo Jem, alzando una mano, y el hombre se detuvo, como si nada, con las manos en los bolsillos. Llevaba un abrigo largo y correoso, de una textura con un aspecto desagradable. La nieve seguía cayendo, suave y blanca, pero ningún copo se le quedaba en el pelo o la ropa. Parecía caer alrededor del hombre, como si no pudiera tocarlo. ¿Por qué has venido aquí, demonio? El hombre sonrió. Una sonrisa fácil y perezosa. Vaya, eso sí que es grosero, respondió. ¿Por qué no me llamas por mi nombre? ¿Belial? Jem se puso alerta. Belial está muerto. Un príncipe del infierno no puede morir, contestó el demonio. Sí, el Belial que conocías está muerto, bueno, yo no usaría exactamente esa palabra, pero sin duda su espíritu no causará más problemas a tu reino. Me han asignado a mí su lugar. Ahora yo soy Belial, el devorador de almas, el mayor de los 9 príncipes del infierno, el comandante de incontables ejércitos de condenados. Ya veo, repuso Jem. Y aún me pregunto, ¿por qué has venido aquí? ¿Qué mensaje esperas transmitir? Hubo un gran murmullo en el fondo de su cabeza, pero no le prestó atención, la parte más humana de él había tomado el control. La parte que amaba y sentía, que deseaba, por encima de todas las cosas, proteger a su familia, Will, Tessa y sus hijos. Tu predecesor tenía una insana obsesión con una familia de cazadores de sombras. Causó mucho sufrimiento y destrucción, y finalmente lo llevó a la muerte. Espero que tú no continuarás con esa fijación. No, respondió el nuevo Belial. Ese era su linaje, no el mío. No me importa la familia de la que hablas, no son nada para mí. El previo Belial perdió su fuerza por su fascinación hacia ellos. Yo solo deseo ir recuperando esa fuerza. ¿Y has venido, por la bondad de tu demoníaco corazón, a decirme eso? Preguntó Jem, con ironía. No. Temes a Cortana. Sabes que mató a tu predecesor. ¿Temes ser el siguiente objetivo de su portadora? A los humanos les cuesta comprender cómo funciona el cielo y el infierno, repuso Belial, pero había una cierta tirantez en su sonrisa. No serviría de mucho que la chica Carstairs me matara, solo me reemplazarían por otro, uno quizá más decidido a acabar con ella. Para resumir, dijo Jem, lo que estás diciendo es que si los Gerondale te dejan en paz, tú los dejas en paz a ellos.
Eternamente, especificó Belial. Y como he dicho, no tengo ningún interés en ellos. Ahora solo son nefilim corrientes. Jem no estaba muy seguro de estar de acuerdo con eso, pero lo dejó pasar. Pasaré esa información, dijo. Estoy seguro de que tampoco tendrán ningún interés en mantener ninguna conexión contigo. Belial sonrió, sus dientes eran blancos y afilados. Encantador, repuso. Te deberé un favor por eso, silencioso. No hace falta, replicó Jem, pero Belial ya estaba desapareciendo, solo quedaba un resplandor donde había estado y luego ni siquiera eso. La única prueba de su presencia era un círculo de piedra en el centro del patio donde no había caído la nieve. Epílogo. Ese año, el verano había tardado en llegar a Londres, pensó Cordelia, y a la mansión de Chiswick aún más, como si el lugar poseyera su propio clima particular. A pesar del cielo azul, los jardines de la mansión parecían cubiertos de sombras, los árboles estaban revestidos de verde, pero pocas flores habían nacido en los jardines asilvestrados. Cordelia recordó la primera vez que había visto la casa, por la noche, en una oscuridad plagada de demonios, donde el propio viento parecía susurrar, «Vete, aquí no te queremos». En ese momento, las cosas eran diferentes. Quizá la mansión en sí no hubiera cambiado, pero Cordelia sí. No estaba allí solo con Lucie, embarcándose en una misión clandestina, sino rodeada de su familia, sus amigos, su esposo y su parabatay. No le habría importado ni que nevara. Rodeada de los suyos, no podía evitar estar contenta. El suelo había resultado ser duro, rocoso y difícil de excavar, incluso haciendo turnos con las palas. Les había costado la mayor parte de la mañana cavar un agujero rectangular en el que cupiera el antiguo ataúd de Jessie, que se balanceaba precariamente en el borde de la fosa. Habían llevado cestas de picnic, aunque no tenían la intención de acomodarse ahí, sí que echaron mano a la cerveza de jengibre. Todos estaban algo sudados y sucios, y los chicos se habían quitado la chaqueta y se había remangado la camisa. James había excavado una buena parte del agujero, y Cordelia había disfrutado observándolo. En ese momento, él estaba consultando algo con Matthew, y al parecer, decidió que el agujero ya era lo bastante grande, y se volvió hacia el resto del grupo, Lucy y Jessie, Thomas y Alastair, Anna y Ari, Matthew, y Oscar, Cordelia y Grace. Muy bien, dijo James, apoyándose en la pala, como el enterrador de Hamlet. ¿Quién quiere empezar? Se miraron los unos a los otros, con cierta timidez, como niños a los que hubieran pillado saltándose alguna regla. Bueno, Anna no. Anna nunca miraba con timidez. Pero había sido idea de Matthew, así que al final todos. Los ojos cayeron sobre él, que se había arrodillado para acariciarle la cabeza. Oscar. Matthew parecía divertido. Ya veo, dijo. Muy bien. Os enseñaré cómo se hace. Oscar ladró cuando Matthew se acercó al ataúd vacío de Jessie, que tenía la tapa abierta. Los árboles proyectaban la sombra de las hojas sobre él, y sobre el chaleco verde de Matthew. El pelo le había crecido bastante desde el invierno, y casi le tocaba el cuello de la camisa. Había estado entrenando muy duro y ya no se le veía tan delgado. Había una profundidad en su sonrisa que no había estado ahí cuando Cordelia había llegado a Londres, ni siquiera durante su viaje a París. Con una floritura, Matthew sacó una botella de coñac del interior del chaleco. Estaba llena, con el líquido ámbar destellando de color dorado bajo el sol. Aquí, dijo él, inclinándose para dejarla en el ataúd. No creo que nadie se sorprenda con mi elección. Cordelia también dudó de que alguien se sorprendiera. Cuando el invierno había dado paso a la primavera, todos habían sentido como si finalmente estuvieran dejando atrás una larga oscuridad para volver a la luz. Fue Anna la primera que había comentado que, en verano, se irían casi todos de Londres,
disgregándose así el grupo, que había sido su apoyo durante los últimos largos meses. James y Cordelia se irían de luna de miel, Matthew de viaje, Alastair y Thomas ayudarían a Son a instalarse de nuevo en Cirenworth. Su deseo de trasladarse a Teherán se había evaporado milagrosamente después de una visita de meses de su familia con motivo del nacimiento de Zachary, y Anna y Ari pronto estarían en la India. La vida seguía su curso, por mucho que ellos hubieran cambiado, y para marcar la ocasión, Matthew había sugerido organizar una ceremonia, en la que cada uno de ellos enterraría un símbolo del pasado. No tiene por qué ser algo terrible, había dicho Matthew. Solo algo de lo que queráis desprenderos, o considerar como parte de vuestro pasado y no del futuro. Le había dedicado una sonrisa ligeramente triste a Cordelia al decir eso. Desde enero había una especie de distancia entre ellos, no una distancia hostil o de enfado, pero la cercanía que había sentido hacia él en París, la sensación de que se entendían a la perfección, había desaparecido. Paradójicamente, Matthew se había unido más a James, y a Thomas, e incluso a Alastair. Tienes que dejar que su corazón sane, había dicho James. Eso solo se puede conseguir con un poco de distancia. Se arreglará con el tiempo. Un poco de distancia. Solo que Matthew se iba a ir a una gran distancia, muy pronto, y durante un tiempo que Cordelia desconocía. Matthew se alzó, se frotó las manos y se apartó para lanzarle un palo a Oscar. Este galopó por la yerba, se detuvo y olió el aire con suspicacia. Ari se cuadró de hombros y se acercó para ocupar el lugar de Matthew. Llevaba un sencillo vestido de calle de color rosa, y el pelo recogido en un moño bajo. Sujetaba una hoja de papel doblada y ligeramente quemada en los bordes. Esta es la carta que mi padre escribió para intentar chantajear a Charles, explicó. Para mí, simboliza un estándar que él me imponía, pero que no se imponía a sí mismo. Eso es lo que mi padre quería que yo fuera, una imagen falsa. No quien soy en realidad. No quien espero que él aprenda a ser algún día. Mientras la dejaba caer en el ataúd junto a la botella de coñac, sus ojos parecían tristes. Maurice Briestock seguía en Idris, desposeído de su cargo de inquisidor. Pronto viajaría a la isla de Brangel, un lugar solitario donde se ocuparía de vigilar y mantener las salvaguardas. La señora Briestock había solicitado el divorcio, pero lejos de estar desanimada, parecía liberada por su nueva independencia, y había dado la bienvenida a Anna, y a todos los amigos de Ari, a su casa. Esta se había convertido en un lugar alegre y cálido para ir de visita, pero Cordelia no podía culpar a Ari por lamentar lo que le había sucedido a su padre, o por desear que fuera un hombre mejor. Era una sensación que ella misma conocía bien. Thomas fue el siguiente. Su Thomas era un poco una paradoja, cargaba con las señales de la pérdida de Christopher de un modo más visible que los demás, en las arrugas alrededor de los ojos, que no había tenido antes y que no eran muy corrientes en alguien tan joven. Cordelia pensaba que le conferían carácter. Pero también parecía haber encontrado una nueva paz. Siempre había parecido estar tratando de hacerse más pequeño en un cuerpo que le resultaba torpe, ahora estaba tranquilo, como si por fin se viera a sí mismo del mismo modo que lo veía Alastair, alto, elegante y fuerte. Al igual que Ari, sujetaba una hoja de papel, aunque ésta no estaba ligeramente chamuscada sino muy chamuscada. Yo enterraré una de las primeras pruebas de los mensajes de fuego, explicó, en la que podría haber escrito algunas cosas de las que me arrepiento. Alastair sonrió. Me acuerdo de eso. Thomas dejó caer el papel. Representa un tiempo en el que no sabía lo que quería. Miró a Alastair, y la conexión entre ellos fue casi palpable. Pero eso ya no es así. Alastair tomó el turno después de Thomas. Cuando se cruzaron, sus manos se rozaron ligeramente. Siempre se estaban tocando. Alastair le ajustaba la corbata a Thomas, le alborotaba el pelo, era algo que Sona parecía encontrar muy divertido. A Cordelia le resultaba muy tierno. Al igual que Matthew, Alastair alzó una botella,
aunque esta era pequeña y con una etiqueta en letras mayúsculas. Por un momento, Cordelia se preguntó si era alcohol, estaría deshaciéndose de lo que le recordaba a su padre. Pero se dio cuenta de que no era eso en absoluto. Se trataba de un frasco vacío de tinte para el pelo. Alastair lo dejó caer en el ataúd con una sonrisa irónica. Una señal, dijo, de que he descubierto que mi pelo está mucho mejor en su estado natural. No te metas con los rubios, soltó Matthew, pero estaba sonriendo mientras Cordelia ocupaba el lugar de su hermano. Alastair asintió animándola cuando ella se situó junto al ataúd de Jessie. Miró a sus amigos, sintiéndose extrañamente como si estuviera en un escenario, aunque con un público mucho más amistoso que el del Ruelle Infierno. Buscó la sonrisa de Lucie, luego la de James, antes de respirar hondo y coger la vaina vacía que le colgaba de la cintura. Se la descolgó, y la miró con aprecio. Era un objeto muy hermoso. Acero con plata, con repujado de oro, grabada con runas y hojas, flores y vides. La luz que se filtraba por las ramas en lo alto iluminaba su belleza. He pensado mucho, comenzó Cordelia, haciendo girar la vaina en las manos, en lo que quería dejar atrás. Había pensado que tendría que ser algo relacionado con Lilith. Pero al final he elegido esto. Es hermoso. Y porque es hermoso, mi padre quiso regalármelo, y por eso, llegó tarde y borracho a mi boda. Respiró hondo, y notó los ojos de Matthew sobre ella. Nunca llegó a entender que yo no quería regalos bonitos. Lo quería él. A mi padre a mi lado. Y nunca se lo dije. Guardé el secreto en mi corazón. Se agachó para dejar la vaina, que relucía entre el resto de objetos. Si le hubiera dicho la verdad a mi padre, quizá no hubiera cambiado nada, pero sí que hubiera cambiado como me siento ahora, mis lamentos. Si os hubiera dicho la verdad a todos vosotros sobre mi plan de ir a buscar a Bailan del Herrero, podía haberme evitado un gran error. Se puso en pie. Lo que dejo atrás son los secretos. No todos los secretos, añadió, sonriendo levemente, pero sí los que ocultamos por vergüenza, o por algún defecto imaginario que otros podrían juzgar. Nuestros defectos siempre son más monstruosos a nuestros ojos que a los de los demás, a los ojos de aquellos que nos aman, estamos perdonados. Lucy aplaudió enérgicamente. Ahora que tienes para Bataille, dijo, nunca más necesitarás tener secretos. Al menos, no conmigo, añadió. Puedes tener secretos para el resto de estos bárbaros, si lo prefieres. Hubo un coro de amistosos abucheos. Lucie, querida, dijo Anna. No le des tan malos consejos a Cordelia. Todos queremos oír lo que tenga que decir, por muy escandaloso que sea. De hecho, especialmente si es escandaloso. Y sonrió lentamente. Anna, comenzó Matthew en un tono medio en broma medio en serio. No te toca a ti ahora. ¿Con qué vas a contribuir? Anna trazó una onda en el aire. Con nada. Me gusta todo lo que tengo y apruebo todo lo que he hecho. Incluso Alastair se rió de su ocurrencia, y Ari apoyó la cabeza en el hombro de Anna. Cordelia se fijó en que el chaleco de Anna tenía rayas rosas que hacían juego con el vestido de Ari. Anna había comenzado a llevar algo a juego con lo que se pusiera Ari, lo que para Anna representaba un compromiso más serio que las runas de matrimonio. Bueno. Todos miraron al oír eso. Grace pocas veces hablaba, y siempre era una pequeña sorpresa oír su voz. Como alguien que tiene mucho de lo que arrepentirse, seré la siguiente. Si no hay objeciones. Nadie dijo nada, y Grace avanzó en silencio hasta el ataúd que había sido de su hermano. En los últimos meses, se había hecho un lugar entre ellos, un miembro del grupo como la hermana de Jessie. Era innegable que si ella no hubiera completado las investigaciones de Christopher, posiblemente no hubieran conseguido la victoria sobre Belial. Y las palabras de Christopher, que si la culpaban eternamente por sus acciones pasadas, no serían mejores que Tatiana, seguían con ellos. Incluso así,
Había sido una tregua difícil. Cuando James les explicó a sus padres la historia del brazalete y de la maldición, se quedaron destrozados. Cordelia había estado allí, y había visto con qué intensidad sentían el dolor de James, más profundamente de lo que sentirían un dolor propio. Y habían cargado con el sentimiento de culpa de los padres, que deberían haberse dado cuenta, que deberían haberlo supuesto, que deberían haber protegido a su hijo. James protestó, y les aclaró que la propia maldad del brazalete impedía ese conocimiento, esa protección y esa ayuda. No era culpa de ellos. Aún así, era una herida, y Grace había desaparecido sigilosamente del instituto ese día, y se había trasladado a la casa de la cónsul, donde estaba ayudando a Henry a reorganizar su laboratorio. Jessie se había preocupado, ¿no sería incómodo para ella estar allí, después de su historia con Charles? Pero Grace había objetado que Charlotte y Henry lo sabían todo, y que Charles y ella habían llegado a un entendimiento. Aunque Charles se había enfadado al principio, después se había sentido agradecido a Grace por interrumpir sus planes de boda con Ari, lo que los hubiera hecho infelices a ambos. En esos momentos, él se hallaba en Idris, trabajando para el nuevo inquisidor, Casosat. Charles a veces les enviaba cartas, normalmente a Matthew, pero algunas a Ari, con noticias de su padre. Hubieran formado un matrimonio espantoso, había dicho Ari, pero como amigos, se llevaban sorprendentemente bien. Cuando se trataba de Grace, todo el mundo miraba a James, que, a fin de cuentas, era el que más daño le había hecho. Y todos se sorprendieron al ver que su furia hacia ella parecía haberse borrado rápidamente con la muerte de Belial. Una noche, en la cama con James, Cordelia le había dicho, sé que no es algo de lo que hablemos muy a menudo, pero todo el mundo te mira cuando quieren decidir cómo tratar a Grace. Y tú pareces haberla perdonado. Había rodado para ponerse de costado y lo había mirado con curiosidad. ¿Lo has hecho? Él también se había puesto de costado, cara a cara con ella. Los ojos de él habían sido de un dorado brillante, del color de la luz del fuego, y le habían dejado un rastro de calor cuando le recorrieron a ella la forma del hombro y la curva del cuello. Cordelia había pensado que nunca dejaría de desearle, y él no daba ninguna señal de sentir algo diferente por ella. Supongo que no hemos hablado porque muy pocas veces pienso en ello. Había contestado él. Contárselo a todos fue lo más difícil. Después de eso, bueno, no sé si la he perdonado. Pero considero que no puedo estar enfadado con ella cuando yo tengo tanto y ella tampoco. ¿No crees que deberías hablar con ella? ¿Oírla pedirte perdón? Había preguntado Cordelia, y James había negado con la cabeza. No. No es algo que necesite oír. Y en cuanto a ella, siempre estará marcada por su infancia y por las cosas que ha hecho. ¿Qué añadiría a eso los castigos o las disculpas? Las cosas que ha hecho. Cordelia recordó esas palabras de James cuando, en ese momento, Grace alzó los dos trozos rotos de plata. Los restos del brazalete maldito. Miró a James directamente a los ojos. Tenía una cicatriz reciente en la mejilla, no de la batalla de Westminster, sino de un matraz que había estallado en el laboratorio de Fairchild. James asintió mirándola, y Cordelia se dio cuenta de que no era necesaria ninguna conversación más que esa para resolver lo que había pasado entre Grace y James. Hacía tiempo que había concluido, y el dolor pasado de James había quedado disuelto por el James que era ahora, era como el recuerdo de una aguja con la que ya no se podía sacar sangre. Grace dejó caer el brazalete roto en el ataúd, los trozos repicaron sobre algo de vidrio. Se quedó mirándolos durante un momento antes de volverse y alejarse, con la espalda recta y el claro pelo alzado por el viento. Se colocó al lado de Jesse. Este le puso la mano sobre el hombro antes de ir hacia el ataúd. De todos ellos, pensó Cordelia, él era el que más había cambiado desde enero. Entonces seguía estando pálido y delgado, sobre todo para ser un cazador de sombras,
a pesar de su determinación de trabajar y entrenar, de aprender las habilidades de fuerza y equilibrio que a la mayoría de los cazadores de sombras les inculcaban desde la primera infancia. Con el paso de los meses, meses en los que había entrenado casi todos los días con Matthew James, hasta que podía subir las cuerdas que colgaban del techo de la sala de entrenamiento sin siquiera jadear, era fuerte y fibroso, con la piel un poco más oscura por la exposición al sol, y tenía las marcas de nuevas runas. Toda la elegante ropa que Anna le había ayudado a comprar se había tenido de ensanchar, y ensanchar de nuevo para que le cupiera su nuevo cuerpo. Ya no parecía un chico que había crecido bajo una sombra, era casi un hombre, y uno fuerte y sano. Él alzó un trozo dentado de metal, brillante bajo el sol, y Cordelia se dio cuenta de que era la empuñadura rota de la espada Blackthorn. El círculo de espinas grabado seguía siendo visible en la cruz ennegrecida. Yo, comenzó Jessie con calma, dejo atrás la complicada historia de mi familia. Sé ser un Blackthorn. Evidentemente, añadió, no hay nada intrínsecamente malo en mi familia. Toda familia tiene miembros que son buenos y otros que no lo son tanto. Pero las cosas terribles que hizo mi madre, las hizo después de tomar ese nombre. Colgó la espada Blackthorn en la pared sobre mi ataúd porque era tan importante para ella, que incluso en mi estado cercano a la muerte quería recordarme siempre que yo era su idea de un Blackthorn. Así que estoy enterrando la idea de mi madre de lo que representaba ser un Blackthorn, la dejo atrás, y comenzaré de nuevo como un nuevo tipo de Blackthorn. El tipo que yo elijo ser. Dejó la empuñadura rota entre los otros objetos, y por un momento se quedó mirando el ataúd que había sido su prisión durante tanto tiempo. Cuando le dio la espalda, fue con aire de determinación, y se alejó para unirse a Lucie con la cabeza muy alta. Y le llegó el turno a Lucie. Le apretó la mano a Jessie antes de acercarse al ataúd. Antes le había dicho a Cordelia lo que llevaría, un dibujo de una Piscis, cogido en el apartamento del brujo Emmanuel Gast. Cordelia sabía que Lucie se sentía culpable por lo que había ocurrido con Gast, en general, por todas las veces que había forzado a los muertos, aunque con Gast había sido lo peor. Lucie no había perdido la capacidad de ver fantasmas, pero el poder de dominarlos había desaparecido a la muerte de Belial. Lucie había confesado a Cordelia que se alegraba de haberse librado de él, que ni siquiera se sentiría tentada a volver a usarlo. No dijo nada mientras dejaba caer el papel. Lucie, por lo normal tan llena de palabras, parecía no tener ninguna en ese momento. Lo observó planear en su caída, con las manos a los costados y solo alzó la vista cuando James se unió a ella junto a la tumba. No, se recordó Cordelia, no era una tumba, era una especie de despedida, pero no de ese tipo. Junto con Lucie, James miró a Cordelia. Ahí, entre las sombras, sus ojos eran del color de la luz del sol. Luego él miró alrededor a los otros, y lentamente se sacó la maltrecha pistola del cinturón. Tengo la sensación de que casi tendría que disculparme con Christopher, comenzó. Pasó tanto tiempo, y destruyó tantos objetos, tratando de que esto funcionara, y, sin embargo, la tengo que dejar atrás. No porque ya no dispare cuando se lo ordeno, lo que es cierto, sino porque solo me funcionó debido a Belial, y Belial ya no está. Los poderes que poseímos yo y Lucie debidos al nunca fueron dones, siempre fueron cargas. Era una carga, y pesada. Una carga de la que ambos nos hemos librado con alivio. Miró de reojo a Lucie, que asintió con los ojos brillantes. Me gustaría pensar que Christopher lo habría entendido, concluyó James, y se arrodilló para dejar la pistola plana en el interior del ataúd. Respiró hondo y dejó escapar un largo soplido, como alguien que, después de recorrer un largo y polvoriento camino, encontrará finalmente un lugar para descansar. Cogió la tapa del ataúd y lo cerró con un chasquido audible. Mientras se ponía en pie, todo el grupo permaneció en silencio, incluso Anna ya no sonreía, sino que miraba pensativa y seria. Bueno, dijo James, ya está todo. Constantinopla, dijo James a Cordelia.
Se hallaba sentado sobre una manta amarilla de picnic, extendida sobre la verde hierba de Hyde Park. El serpentine relucía color plata en la distancia, a su alrededor se hallaban sus amigos, colocando mantas y cestas. Matthew rodaba sobre la hierba con Oscar, que estaba tratando desesperadamente de lamerle la cara. Cordelia sabía que, en cualquier momento, llegarían sus familias, pero por el momento solo estaban ellos. Cordelia se apoyó en James. Estaba sentada entre sus piernas, con la espalda contra su pecho. Él jugueteaba delicadamente con el pelo de ella supuso que debería decirle que, si seguía así, no tardaría en soltar todas las horquillas y en crear un desastre de peinado, pero no conseguía que le importara. ¿Qué pasa con Constantinopla? Cuesta creer que estaremos allí en 15 días. La rodeó con los brazos. ¿De luna de miel? De verdad. Pues a mí me resulta de lo más normal. UM. Cordelia le sonrió por encima del hombro. Lo cierto era que casi ni podía creérselo. Aún se despertaba por la mañana y se pellizcaba al darse cuenta de que se hallaba en la misma cama que James. Que estaban casados, y ya con todas las runas matrimoniales, aunque no podía pensar en eso sin sonrojarse. Habían convertido la habitación que había sido el dormitorio de James en una sala de planificación, en la que, según dijo James con gran pompa y gesticulando con un lápiz detrás de la oreja, planearían aventuras. En su imaginación ya habían viajado a Constantinopla, Shanghái y Tombuctú, ahora irían ahí en realidad. Verían el mundo, juntos, y con ese objetivo habían colgado mapas y horarios de trenes, y las direcciones de los institutos de todo el mundo. Pero, ¿qué pasará cuando tengáis hijos, con todo este ir de un lado a otro? Había protestado Will con fingida desesperación, pero James solo se había reído y había dicho que se los llevarían con ellos allí a donde fueran, quizá en unas maletas especialmente diseñadas. Eres una ama cruel, Daisy, le dijo en ese momento, y la besó. Cordelia se estremeció toda entera. Rosamund le había dicho una vez que besar a Toby era aburrido, pero Cordelia no podía imaginarse llegar a aburrirse de besar a James. Se acercó más a él sobre la manta, mientras se le sujetaba suavemente el rostro con la mano. Gritó Alastair de buen humor. Deja de besar a mi hermana. Cordelia se apartó de James y rió. Sabía que Alastair no lo decía en serio. Ya se sentía cómodo en su grupo de amigos, tan cómodo como para hacer bromas. Nunca más volvería a preocuparse por si lo admitirían en una reunión en la Taberna del Diablo, o en una fiesta o en alguna de las reuniones a altas horas en casa de Anna. Las actitudes hacia su hermano habían cambiado, pero más que eso, él había cambiado. Era como si hubiera permanecido encerrado en una habitación, y Thomas le hubiera abierto la puerta. Alastair se sentía libre para expresar el amor y el afecto que sentía por sus amigos y familiares, que siempre antes había minimizado y escondido. Había sorprendido realmente a Sona y Cordelia con la atención que prestaba a su nuevo hermanito. Mientras Alastair estuviera allí, Zacharias nunca tendría que estar solo ni un segundo. Alastair siempre lo estaba cogiendo, siempre lo estaba lanzando al aire y atrapándolo mientras el bebé reía y gritaba de contento. Muy pocas veces regresaba a casa al final del día sin llevarle un sonajero o un juguete para que el bebé estuviera entretenido. Una noche después de cenar en la casa de Cornwall Gardens, Cordelia había pasado a la salita de casa de su madre y había visto a Alastair sentado en el sofá con el bebé, una masa envuelta en mantas con dos puñitos rosas, que agitaba mientras Alastair le cantaba, en voz baja, una melodía persa que Cordelia solo recordaba a medias: eres la luna en el cielo, y yo soy la estrella que gira a tu alrededor. Era una canción que su padre les había cantado cuando eran muy pequeños. Cordelia no había podido evitar pensar en cómo las cosas siempre volvían a su cauce, y del modo que menos esperaba. Tarta de Bakewell, dijo Jessie. Bridget se ha superado a sí misma. Lucy
Lucie y él estaban vaciando una cesta de picnic del tamaño del Palacio de Buckingham sobre la manta a cuadros blancos y azules que Lucie había tendido sobre el césped bajo un grupito de castaños. Bridget sí que se había superado a sí misma. Cada vez que Lucie pensaba que habían acabado de vaciar la cesta, Jessie sacaba alguna otra delicia: sándwiches de jamón, pollo frío con mayonesa, tartas de carne, fresas, tartas de baquehuel y pasteles eclés, queso y uvas, limonada y cerveza de jengibre. Desde que Bridget se había recuperado de la herida recibida en Westminster, había estado salvajemente activa en la cocina. De hecho, parecía tener más energía que nunca. Los mechones grises le habían desaparecido de la cabeza. Will había comentado que parecía estar envejeciendo al revés. Incluso sus canciones se habían vuelto más frecuentes y más descaradas. Voy a esconder unas cuantas. Si no toma se las comerá todas, dijo Jessie, mientras apartaba varias de las tartas de baquehuel. Al moverse, una gruesa marca negra en su antebrazo destelló. Hogar. Era una marca que se usaba muy poco, más simbólica que práctica, como las runas de luto o alegría. Se la había puesto el día que había regresado de Idris, después de su juicio con la espada mortal. Aunque las dudas de la clave sobre la lealtad de Will y Tess habían quedado resueltas con sus testimonios, y con la muerte de Belial, la cuestión de Jesse y las acciones de Lucy al resucitarlo habían permanecido vivas. La clave había querido hablar con ambos, pero Jesse había insistido: quería que lo juzgaran solo a él con la espada mortal. Quería que se supiera que era el hijo de Tatiana, y que ella lo había mantenido medio en vida hasta que Lucy hizo lo que había hecho, que Lucy era inocente de practicar la nigromancia. Ya no quería seguir fingiendo ser consecuencia. Después de todo, decía él, un juicio revelaría lo duro que había luchado contra Belial, que nunca había cooperado con él o con ningún otro demonio. Lucy sabía que esperaba que su testimonio no solo la ayudara a ella, sino también a Grace, y aunque Lucy había respetado sus deseos y no le había acompañado a Alacante, se había pasado los 2 días que él estuvo fuera tirándose del pelo y escribiendo una corta narración titulada El heroico príncipe Jetro derrota al malvado consejo de la oscuridad, sospechaba que así había sido. Cuando Jessie regresó de Idris, su nombre y el de Lucy estaban limpios. Ya era, oficialmente, Jessie Blackthorne, y había en él una nueva resolución. Ser parte del enclave, mantener la cabeza alta entre ellos. Después de todo, muchos de ellos le habían visto luchando valientemente en Westminster, incluso sabían que había ayudado antes. Patrullaba, asistía a reuniones, acompañó a Lucy a su ceremonia de Parabatay con Cordelia. La marca del hogar, que era permanente, se la había puesto Will, que también le había regalado una estela que tiempo atrás había pertenecido al padre de Will, y que ya había sido modificada para crear mensajes de fuego, al igual que todas las estelas en uso. Ambos eran regalos, la runa y la estela, pensó Lucie, una especie de bienvenida combinada. Esperaba, con una promesa. No puedes meterte con Thomas por tener siempre hambre cuando tú siempre tienes hambre, indicó Lucie. Tantas horas de entrenamiento todos los días, comenzó Jessie, haciéndose el indignado, pero luego entrecerró los ojos. Luce. ¿Qué pasa? Allí. En el banco, susurró ella. Ella se dio cuenta de que él se volvía para mirar. Se habían colocado una fila de bancos de parque a los extremos de un seto bajo, no lejos de una estatua de piedra de un chico con un delfín. En uno de los bancos se hallaba sentado Malcolm Fade, vestido con un traje de lino color crema y un sombrero de paja inclinado sobre los ojos. A pesar del sombrero, Lucy notaba que la estaba mirando con una gran concentración. El estómago le dio un pequeño vuelco. No había visto a Malcolm desde la fiesta de Navidad en el instituto, y parecía como si, desde entonces, hubiera pasado toda una vida. Malcolm movió un dedo en su dirección, como diciéndole, ven a hablar conmigo. Lucy vaciló. Debería ir a hablar con él. Jessie frunció el ceño. No me gusta, dijo. Déjame ir contigo.
Parte de Lucy deseaba poder pedirle a Jessie que la acompañara. No llegaba a ver el rostro de Malcolm, pero notaba la intensidad con la que la miraba, y no estaba segura de que fuera totalmente amistosa. Sin embargo, una parte mayor de ella sabía que ella era la que se había ligado a Malcolm con una promesa. Una promesa de la que no se había ocupado nunca. Miró alrededor, nadie más en el grupo parecía haberse fijado en el brujo. Matthew estaba tumbado sobre la hierba, con el rostro vuelto hacia el sol, mientras que Thomas y Alastair jugaban a lanzarle cosas a Oscar. James y Cordelia solo tenían ojos el uno para el otro, y Anna y Ari estaban en la orilla del río, sumidas en una profunda conversación. No pasa nada, además me puedes ver. Si te necesito, te haré una señal. Dijo Lucie, y le plantó a Jessie un beso en la cabeza mientras se ponía en pie. Él seguía ceñudo mientras ella comenzaba a cruzar el césped hacia Malcolm. Al acercarse al brujo supremo, Lucie se fijó en lo mucho que había cambiado desde la última vez que lo había visto. Él siempre había ido muy arreglado, con la ropa elegida cuidadosamente por talla y moda, pero en ese momento parecía un poco descuidado. Tenía agujeros en la chaqueta de lino blanco y lo que parecían trocitos de flores y heno enganchados a las botas. Lucie se sentó alegremente en el banco del parque, no junto con Malcolm, pero no tan lejos como para insultarle. Unió las manos sobre el regazo y miró hacia el parque. Veía a sus amigos sobre sus brillantes mantas de picnic, Oscar una sombra de color dorado pálido que iba de aquí para allí. Jessie, vigilándola con rostro serio. Hace un día precioso, ¿verdad? Comentó Malcolm. Su voz sonaba remota. Cuando dejé Londres, el suelo estaba cubierto de hielo. Cierto, repuso Lucie, cuidadosa. Malcolm, ¿dónde has estado? Creía que te vería después de la batalla de Westminster. Al ver que él no decía nada, Lucie continuó. Han pasado 6 meses, y... Eso pareció sorprenderle. ¿Has dicho 6 meses? Estaba en la verde tierra de Feera. Para mí ha sido solo cosa de semanas. Lucy estaba atónita. No había oído de ningún brujo que viajara frecuentemente a Feera, si lo hacían alguna vez. Pero eso explicaba la hierba y las flores en sus botas. Lucy supuso que podría preguntarle por qué había ido allí, pero tuvo la sensación de que la pregunta no sería bienvenida. Malcolm, dijo en su lugar, mi poder ya no existe. Debes de haberlo supuesto, desde que murió Belial, ya no puedo mandar sobre los muertos. Él no dijo nada. Lo siento. Había esperado, la interrumpió él, que quizá tu poder hubiera comenzado a regresar. Como una herida que sana. Él seguía mirando a la hierba que se extendía ante ellos, como si buscara algo allí que no encontrara. No, dijo Lucie. No ha regresado. Y no creo que lo haga nunca. Estaba ligado a mi abuelo y se desvaneció con su muerte. ¿Lo has probado? ¿Has intentado usarlo? Así es, contestó Lucie lentamente. Yesami me permitió probarlo. Pero no funcionó, y me alegro. Lamento no poder ayudarte, pero no lamento haber perdido ese poder. ¿No hubiera sido muy agradable usarlo con Annabel? Entiendo que aún penas por ella. Malcolm la miró y luego apartó la mirada, tan rápido que Lucie solo pudo notar la furia en sus ojos y el gesto torcido de la boca. Parecía estar a punto de abofetearla si pudiera. Tú no entiendes nada, siseó él, y como todos los cazadores de sombras, cuando haces una promesa a un subterráneo, inevitablemente la rompes. ¿No podría ayudarte de algún otro modo? Preguntó Lucie, abatida. ¿Podría intentar conseguir algún tipo de compensación de la clave, una disculpa por lo que le hicieron a Annabel? No. Se puso en pie de golpe. Ya conseguiré yo mi propia compensación. Para mí, los cazadores de sombras han llegado al final de su utilidad. Entonces, miró más allá de Lucie, a Jessie.
Jessie con el pelo negro y los ojos verdes, Jessie con un parecido a los retratos de familia en la mansión de Chiswick. ¿Estaría pensando en lo mucho que Jessie se parecía a Annabel, a todos sus ancestros? Su rostro carecía de emoción, la furia había desaparecido, dejando tan solo una especie de indiferencia calculada. No volveré a confiar en otro cazador de sombras, nunca, dijo, y sin mirarla de nuevo, se marchó caminando. Por un momento, Lucy se quedó sentada en el banco, sin moverse. No podía evitar culparse. Nunca debería haberle hecho esa tonta promesa, no debería haber dicho que usaría su poder, incluso después de lo que había pasado con Gast. No había pretendido aprovecharse de Malcolm, había tenido toda la intención de cumplir su parte del trato, sin embargo, podría haberse arrepentido de hacerlo. Pero sabía que él nunca creería eso. Jessie estaba en pie cuando ella regresó a la manta de picnic. Le cogió la mano con expresión preocupada. Estaba a punto de ir para allí. No pasa nada, repuso Lucy. Está enfadado conmigo. Yo le hice una promesa y no la he cumplido. Me siento fatal. Jessie negó con la cabeza. No hay nada que pudieras haber hecho. No sabías que tu poder se extinguiría, dijo él. Al final, su rabia no es contra ti. Es contra lo que pasó hace mucho tiempo. Y solo espero que pueda dejarlo ir. Nada se puede hacer ahora por Annabel, y darle vueltas al pasado le envenenará el futuro. ¿Cuándo te has vuelto tan sabio? Susurró ella, y Jessie la envolvió entre sus brazos. Por un momento, permanecieron así, disfrutando de la cercanía del otro. Era una maravilla poder abrazar a Jessie, tocarlo sin que la rodeara una terrible oscuridad. Y en una nota más práctica, era muy agradable estar en brazos de Jessie sin que sus padres la vigilaran como halcones. Aunque vivían juntos en el instituto, tenían estrictamente prohibido ir a la habitación del otro a no ser que las puertas quedaran abiertas, por más que Lucy se quejara, Will no cedía. Estoy segura de que madre y tú hicisteis todo tipo de cosas escandalosas cuando vivíais juntos en el instituto, había dicho Lucy. Exactamente, había contestado Will, torvo. Tess había reído. Quizá cuando estéis prometidos, podamos relajar las reglas, había dicho alegremente. No era culpa de Jessie que no estuvieran prometidos, pensó Lucy en ese momento en el parque. Ella le había dicho que podrían casarse cuando vendiera su primera novela, y él había parecido pensar que era una buena previsión. Ya estaba trabajando en ella, la hermosa Cordelia y la princesa secreta Lucy derrotan a los malvados poderes de la oscuridad. Jessie le había sugerido acortar el título. Lucy había dicho que se lo pensaría. Estaba comenzando a apreciar el valor de la crítica. Se permitió olvidar su tristeza por Malcolm mientras inclinaba el rostro hacia atrás y sonreía a Jessie. Una vez me dijiste que no creía en los finales, felices o de otro modo, dijo él, mientras le cubría la nuca suavemente con su callosa mano. ¿Sigue siendo cierto? Claro, exclamó ella. Aún nos queda mucho por delante, bueno, malo y todo lo demás. Creo que esto es nuestro medio feliz. ¿No te parece? Él la besó, lo que, con toda confianza, Lucy consideró como una afirmación. No veo, dijo Alastair, mientras Oscar le dejaba un palo a los pies, porque este perro ha conseguido una medalla. Al resto no nos han dado ninguna medalla. Bueno, no es una medalla oficial, respondió Thomas, mientras se ponía de rodillas sobre la hierba para rascarle la cabeza a Oscar y menearle las orejas. Ya lo sabes. Se la entregó la cónsul, insistió Alastair, mientras también se arrodillaba. Cogió el pequeño medallón enganchado al collar de Oscar. Estaba grabado con las palabras Oscar Wilde, perro. Héroe. Charlotte se lo había entregado a Matthew, diciéndole que, en su opinión, Oscar había hecho tanto como cualquier humano para salvar Londres. Porque la cónsul es la madre del dueño del perro, señaló Thomas, intentando, y fracasando,
evitar que Oscar le lamiera la cara. Terrible favoritismo, protestó Alastair. Un año atrás, Thomas quizá hubiera pensado que Alastair hablaba en serio, ahora sabía que estaba haciendo el tonto a propósito. ¿Hacía más el tonto de los que cualquiera de ellos hubiera creído? Un año atrás, Thomas nunca había sido capaz de imaginarse a Alastair de rodillas sobre el barro y la hierba con un perro. No había sido capaz de imaginárselo sonriendo, y mucho menos sonriéndole a él, y hubiera ido mucho más allá de sus más locas fantasías imaginarse lo que sería besar a Alastair. Ahora, Alastair y él iban a ayudar a Sona a trasladarse, con el bebé Zachary, a Cirenworth, y después de eso, Thomas y Alastair irían a vivir a la casa de Cornwall Gardens. Thomas aún recordaba a Alastair preguntándole si le gustaría que vivieran juntos. Alastair había estado claramente aterrado de que Thomas dijera que no, y Thomas había tenido que besarlo y besarlo hasta dejarlo jadeante contra la pared antes de que realmente se creyera que la respuesta de Thomas era sí. Thomas se había preguntado si ese cambio lo pondría nervioso, pero descubrió que solo se sentía excitado antes la idea de formar un hogar con Alastair. Por mucho que Cordelia le picara diciéndole que Alastair a veces roncaba y siempre se dejaba por ahí los calcetines sucios. Había estado nervioso al ir a contarles a sus padres la verdad sobre sí mismo y su relación con Alastair. Había elegido una noche corriente de febrero, cuando estaban todos reunidos en la sala. Sophie estaba tejiendo algo para Charlotte, Gideon revisaba unos papeles de la clave, y Eugenia estaba leyendo Historia de los cazadores de sombras de Londres, de Smear Castle, y riendo a carcajadas. Todo parecía muy corriente hasta que Thomas se puso en pie delante de la chimenea y carraspeó ruidosamente. Todo lo miraron, las agujas de tejer de Sophie detenidas a medio punto. Estoy enamorado de Alastair Carstairs, dijo Thomas, fuerte y claro, para que no hubiera posibilidad de error, y voy a pasar el resto de mi vida con él. Hubo un momento de silencio. Creía que Alastair ni te caía bien, dijo Gideon, mirándolo desconcertado. No mucho, al menos. Eugenia tiró el libro al suelo. Se puso en pie y miró a sus padres, a toda la sala, de hecho, incluso al gato que dormía junto a la ventana, con una ampulosa dignidad. Si alguien aquí condena a Thomas por lo que es o por a quien ama, anunció, él y yo dejaremos inmediatamente esta casa. Residiré con él y os rechazaré como mi familia. Thomas estaba preguntado, alarmado, cómo iba a explicar a Alastair ese asunto de Eugenia viviendo con ellos, cuando Sophie puso sus gafas sobre la mesa. Eugenia, dijo, no seas tonta. Nadie aquí va a condenar a Thomas. Thomas soltó un suspiro de alivio. Eugenia pareció un poco desinflada. No. No, contestó Gideon, con firmeza. Sophie miró a Thomas con unos ojos cargados de cariño. Thomas, querido, te queremos y queremos que seas feliz. Si Alastair te hace feliz, entonces estamos encantados. Aunque estaría bien que nos presentaras, añadió con toda la intención. Quizá lo podrías invitar a cenar. Eugenia podría sentirse decepcionada, pero Thomas no. Siempre había sabido que sus padres lo querían, pero saber que lo quería tal y como era le daba la misma sensación que si estuviera deshaciéndose de algo muy pesado que llevara mucho tiempo cargando, sin haberse dado cuenta de su peso. Alastair sí que había ido a cenar y los encantó a todos, y eso había llevado a muchas otras cenas, deliciosas cenas persas en casa de los Carstairs, e incluso una cena en casa de los Briestock, con todas las familias reunidas. Con Maurice lejos, Flora había descubierto que le encantaba organizar reuniones sociales, y Thomas estaba encantado de ver a Anna tan feliz, tan amorosa con Ari y tan libre con sus risas y sonrisas, como no lo había sido desde niña. De hecho, Alastair y él iban a quedarse un tiempo con Winston, el loro, mientras Ari, Flora y Anna viajaban a la India a visitar los lugares donde Ari había vivido de niña y buscar a los parientes de su abuela, sus tíos y sus tías.
Alastair ya le había enseñado a Winston algunas palabrotas en persa, y tenía intención de seguir con su educación en la misma vena. Thomas no se había molestado en impedírselo, le gustaba pensar que en ese momento ya sabía en qué batallas valía la pena enzarzarse. Oscar se había tumbado sobre su lomo y jadeaba con la lengua afuera. Alastair le rascaba la barriga, pensativo. ¿Crees que deberíamos regalarle un perro a Zachary? Quizá le gustaría tener uno. Creo que se lo tendríamos que regalar en unos 6 años, contestó Thomas. Cuando sea capaz de decir la palabra, perro, y quizá darle de comer y jugar con él. De todas formas, no será su perro sino el de tu madre, y ella ya tiene un bebé al que cuidar. Alastair miró pensativo a Thomas. El corazón de Thomas dio un brinco, como le pasaba siempre que se encontraba siendo el único objeto de atención de Alastair. Supongo que será Zachary quien tendrá que continuar el nombre de la familia, dijo. Será lo más probable. Thomas sabía que Ari y Anna tenían planes de adoptar un bebé, y entre los Nefilim siempre había niños que necesitaban adopción, pero él no había pensado en niños para Alastair y él, excepto como una neblinosa pregunta en el futuro. Por el momento, Zachary ya era suficiente. ¿Te importa?, le preguntó. ¿Importarme? Alastair sonrió, sus blancos dientes contrastando contra su piel tostada por el verano. Mi Thomas, dijo, mientras le cogía el rostro entre sus largas y delicadas manos. Soy totalmente feliz con todo, tal y como está. James, dijo Anna, imperiosa, está más allá de los límites del comportamiento poco caballeroso el besar apasionadamente a tu esposa en público. Y ven a ayudarme a colocar los palos del croquet. James alzó la mirada lentamente. El pelo de Cordelia se había soltado, como ella había predicho, y él todavía mantenía los dedos enredados en los largos mechones rojizos. No tengo ni la más remota idea de cómo jugar al croquet, replicó. Yo solo sé lo que he leído en Alicia en el País de las Maravillas, informó Cordelia. Ah, exclamó James. ¿Flamencos, y luego, erizos? Anna puso los brazos en jarras. Tenemos pelotas, mazos y aros de croquet. Tendremos que improvisar a partir de ahí. Mis disculpas, Cordelia, pero... Cordelia sabía que no valía la pena intentar disuadir a Anna de algo que hubiera decidido hacer. Se despidió de James con la mano, mientras Anna arrastraba a hasta donde Ari estaba tratando de atrapar una pelota pintada que había escapado, y Grace sujetaba un aro de croquet con una expresión confusa. Un destello de oro a la orilla del río captó la atención de Cordelia. Matthew había ido a la margen del serpentine y estaba observando el lento paso del agua bajo el pálido sol de junio. Tenía las manos a la espalda. Cordelia no podía ver su expresión, pero lo conocía lo suficiente para interpretar su lenguaje corporal. Sabía que estaba pensando en Christopher. Esa idea le causó una punzada de dolor, se puso en pie y cruzó el césped recortado hasta donde se hallaba Matthew. Los patos picoteaban impacientes entre las cañas, y barquitos de juguete se balanceaban brillantes sobre el agua. Pudo notar que Matthew sabía que ella estaba allí, a su lado, pero él no dijo nada. Ella se preguntó si, a Matthew, mirar el río le recordaba a Christopher, como le pasaba a James. A menudo hablaba de sueños en los que veía a Christopher en la otra orilla de un amplio río, una gran cinta de agua plateada ante él, esperando pacientemente a que sus amigos se reunieran con él algún día. Te echaremos de menos, lo sabes, dijo Cordelia. Todos te echaremos mucho de menos. Él se inclinó para recoger una piedra lisa y la miró, claramente pensando en lanzarla para que rebotara sobre el agua. Incluso Alastair. Aunque nunca lo admitirá. Calló un instante, deseando decir algo, pero no segura de que debiera hacerlo. Resulta raro que te vayas ahora, cuando parece que te has vuelto a encontrar. Por favor, dime que tu marcha no tiene nada que ver conmigo. Daisy. Se volvió hacia ella, sorprendido.
Aún te quiero. Siempre será así, en algún punto de mi corazón, y James también lo sabe, pero me alegro de que estéis juntos. Los últimos meses me han hecho darme cuenta de lo infeliz que James ha sido, durante mucho tiempo, y su felicidad es también la mía. ¿Lo entiendes? Tú también tienes una para Bataille. Creo que es como James soporta que te vayas, repuso Cordelia. Sabe que no estás huyendo de nada, sino que vas corriendo hacia alguna gran idea. Sonrió. Muchas grandes ideas, contestó Matthew, haciendo rodar la piedrecilla entre los dedos. Era un canto de río corriente, pero pequeños trocitos de mica brillaban en ella, como cristal. Cuando bebía, mi mundo era muy pequeño. Nunca podía ir más lejos del siguiente trago. Ahora mi mundo ha vuelto a abrirse. Quiero correr aventuras, hacer locuras y cosas magníficas y coloristas. Y ahora que soy libre. Cordelia no le preguntó de qué era libre, lo sabía. Matthew les había dicho la verdad a sus padres de lo que había hecho hacía años, y cómo su madre había sufrido por su causa, como habían sufrido todos. James lo había acompañado, y se había sentado junto a él mientras Matthew se explicaba, sin dejar ningún detalle. Cuando acabó, estaba temblando de miedo. Charlotte y Henry parecieron devastados y, por un momento, James pensó que iba a ser testigo de la disolución de esa familia. Luego Charlotte había cogido a Matthew de la mano. Gracias al ángel que nos lo has dicho, repuso. Siempre hemos sabido que alguna cosa había pasado, pero no sabíamos qué. No solo perdimos a ese hijo, sino también a otro, a ti. Cada vez te alejabas más de nosotros, y no podíamos recuperarte. Entonces, ¿me perdonáis? Susurró Matthew. Sabemos que no pretendías hacer ningún mal, contestó Henry. No pretendías hacer daño a tu madre, te creíste una terrible historia y cometiste un terrible error. Pero fue una equivocación, dijo Charlotte, con firmeza. Eso no cambia en absoluto nuestro amor por ti. Y es un auténtico regalo que nos lo digas ahora. Intercambió una mirada con Henry que Jaime describió después como melosa, porque tenemos algo que decirte, también. Matthew, voy a tener otro bebé. A Matthew se le habían salido los ojos de las órbitas. Había sido, como dijo James en aquel momento, un día de muchas confidencias. ¿No te vas por lo del bebé, verdad? Le preguntó Cordelia en el parque, burlándose un poco. ¿Bebés? Le recordó Matthew, muy serio. Según los hermanos silenciosos, serán gemelos. Sonrió. Y no, ya me gusta la idea de tener unas hermanitas o hermanitos pequeños. Cuando regrese de mi viaje, tendrán ya casi un año y comenzarán a tener personalidad. Un momento excelente para enseñarles que su hermano mayor Matthew es la persona más elegante y notoria que conocerán nunca. Ah, repuso Cordelia. ¿Pretendes sobornarlos? Totalmente. Matthew la miró, el viento del río le hizo volar el pelo rubio por delante de los ojos. Cuando llegaste a Londres, lo único en lo que podía pensar era lo mucho que me desagradaba tu hermano, y esperaba que tú fueras como él. Pero me ganaste enseguida, eras amable y valiente, y tantas otras cosas que yo aspiraba a ser. Le cogió la mano, aunque no había nada romántico en ese gesto, le puso la piedra del río en la palma y le cerró los dedos sobre ella. Creo que no me di cuenta, hasta que me enviaste a los alegres compañeros cuando estaba tocando fondo, de lo mucho que necesitaba a alguien en mi vida que pudiera ver cómo soy de verdad y me ofreciera amabilidad, aunque no se la hubiera pedido. Incluso cuando sentía que no me la merecía. Y cuando atraviese los mares con Oscar, cada vez que divise una tierra nueva, pensaré en ti y en esa amabilidad. Siempre la llevaré conmigo, y con el conocimiento que es el regalo que no tenemos el valor de pedir el que resulta ser el más importante. Cordelia suspiró. Una parte terriblemente egoísta de mí quiere pedirte que te quedes en Londres, pero supongo que no podemos quedarnos contigo cuando el resto del mundo está ansiando que lo ilumines.
Matthew sonrió de medio lado. Adulación. Ya sabes que siempre funciona conmigo. Y mientras Cordelia apretaba la piedrecita en la mano, se dio cuenta de que la distancia que había sentido entre ellos parecía haber desaparecido. Aunque él estuviera en la otra punta del mundo durante un año, no estarían lejos en espíritu. Se oyó un roce, era James, con el cabello oscuro alborotado, que iba hacia ellos por el césped. Tenía una pila de papel chamuscado en la mano. Acabo de recibir el 7º mensaje de fuego de mi padre. Rebuscó entre los papeles. En este, me dice que se retrasan y que están a unos 10 minutos. En este otro, están a 9 minutos. Y en este, están a 8 minutos. Y en este, ¿están a 7 minutos? Aventuró Matthew. James negó con la cabeza. No, en este quiere saber si tenemos suficiente mostaza. ¿Y qué habría hecho si no la tuviéramos? Preguntó Cordelia. Solo el ángel lo sabe, respondió James. Lo que es seguro es que no se sentirá muy feliz con todos esos patos. Sonrió a Matthew, que lo miró de esa manera suya que parecía decir todo sobre lo mucho que amaba a James, que su amistad era al mismo tiempo muy tonta y terriblemente seria. Bromeaban por el día, y arriesgaban la vida por la noche, porque eso era ser un cazador de sombras. James guiñó los ojos mirando en la distancia. Matt, me parece que tu familia ha llegado. Y sí, parecía que, finalmente, los demás estaban llegando. Charlotte iba hacia ellos por el camino del parque, empujando la silla de ruedas de Henry. El deber me llama, dijo Matthew y salió corriendo hacia sus padres. Oscar dejó a Thomas y a Alastair para ir con él, corriendo tras sus talones y ladrando su bienvenida. James sonrió a Cordelia, esa sonrisa encantadora y perezosa que siempre le hacía sentir como si deliciosas chispas le recorrieran la columna. Se acercó a él, mientras se metía en el bolsillo la piedra que Matthew le había dado. Durante un momento, se quedaron mirando el parque en un amistoso silencio. Veo que el juego de croquet va yendo bien, comentó Cordelia. De hecho, Anna, Ari y Grace parecían haber creado una extraña torre de aros y mazos que no se parecían nada a los campos de croquet que yo hubiera visto. Se habían apartado un poco y la estaban contemplando. Anna parecía encantada, Ari y Grace confusas. No sabía que Grace fuera a enterrar el brazalete, dijo. En la mansión. ¿Te dijo algo de eso? James asintió, con sus dorados ojos pensativos. Me preguntó si me parecía bien que lo enterrara, y le dije que sí. Después de todo, es su propio arrepentimiento lo que está enterrando. Y tu pena, añadió Cordelia, a media voz. Él la miró. Tenía una mancha en el pómulo y otra de yerba en el cuello de la camisa. Y, sin embargo, cuando ella lo miró, le pareció más hermoso que cuando lo había considerado de una perfección distante e intocable. No tengo pena, repuso él. La cogió de la mano y entrelazó los dedos. La vida es una larga cadena de sucesos, de decisiones y de elecciones. Cuando me enamoré de ti, eso me cambió. Belial no pudo alterar eso. Nada pudo alterar eso. Y todo lo que pasó después, todo lo que él intentó hacerme a través del brazalete, solo reforzó lo que ya sentía por ti y nos acercó más. Fue debido a él y a sus interferencias que nos casamos. Yo ya te amaba, pero estar casado contigo solo me hizo enamorarme más de un modo inescapable. Nunca había sido tan feliz como lo era cada momento que estábamos juntos, y fue ese amor lo que me llevó a romper el brazalete, y a darme cuenta de que sí que tenía una voluntad que podía resistirse a la de Belial. Le apartó un mechón de pelo de la cara, con suavidad, mirándola a los ojos. Así que no tengo pena, porque todo por lo que tuve que pasar me llevó a donde estoy ahora. A ti. Hemos estado en el crisol y hemos salido como oro. Cordelia se puso de puntillas y le dio un rápido beso en los labios. ¿Eso es todo?, preguntó él.
Creo que he hecho un discurso muy romántico. Esperaba una respuesta más apasionada, o quizá que comenzaras a escribir mi nombre en cadenas de margaritas sobre la orilla del río. Ha sido un discurso muy romántico, admitió Cordelia, y créeme, tendré mucho más que decir al respecto más tarde. Le sonrió de esa forma particular que siempre hacía que los ojos de James lanzaran fuego. Pero nuestras familias acaban de llegar, así que, a no ser que quieras un abrazo. Apasionado delante de tus padres, tendremos que guardarlo para más tarde, cuando estemos en casa. James se volvió y vio que ella estaba en lo cierto, todos habían llegado a la vez, y se acercaban hacia la zona de picnic, saludando con la mano, Will y Tessa, riendo con Magnus Bane. Sona empujando el carrito de Zachary Aras y charlando con Flora Briestock, Gabriel y Cecily con Alexander de la mano, Gideon y Sophie, que se paraban para charlar con Charlotte, Henry y Matthew. Thomas, Lucy y Alastair ya habían comenzado a correr sobre la hierba hacia sus familias. Jessie se quedó atrás para ayudar a Grace con la pila de elementos de croquet, que se había caído. Anna y Ari estaban riéndose demasiado para moverse, apoyada la una en la otra, mientras las pelotas de croquet corrían por todas partes. «Cuando estemos en casa», dijo James a media voz. «Aquí estamos, con todos los que queremos, y los que nos quieren. Estamos en casa». Alastair había sacado a su hermanito del carro, con Zachary en un brazo, saludó a Cordelia. Matthew, conversando con Eugenia, sonrió, y Lucy hizo un gesto hacia James y Cordelia como llamándolos, «¿A qué estáis esperando? Venid aquí». Cordelia tenía el corazón demasiado rebosante para hablar. Sin decir palabra, cogió a su esposo de la mano. Junto con James, Cordelia echó a correr. Nada excepto la muerte. Una historia extra con Cordelia y Lucy. Abril de 1904. Un día cálido y soleado hubiera sido agradable para su ceremonia de Parabatay, pensó Cordelia. Pero se hallaban en Londres al comienzo de primavera, y era tan húmedo y lluvioso como cabía esperar. Caminó por los senderos bifurcados del cementerio de Highgate, pensando en la última vez que había estado allí, ya hacía casi un año. Cuando había seguido a James hacia las sombras. Cuando le había infligido la primera herida belial. A pesar del apacible silencio que reinaba en el cementerio esa mañana, sintió un escalofrío al traspasarlo. Cuando llegó al claro donde la entrada de la ciudad silenciosa había aparecido en la forma de la estatua de un ángel, un tenue rayo de luz atravesó las nubes e iluminó los árboles. Pequeños brotes verdes colgaban de las ramas, un portento de primavera y crecimiento. La piedra de la espada del ángel, con su pregunta eterna, «¿Qui sud Deus?», ¿quién es como Dios?, parecía resplandecer. «Nadie», dijo Cordelia en voz baja. «¿Nadie es como Dios?». La estatua se deslizó hacia un lado, la entrada a la ciudad silenciosa quedó abierta. Comenzó a bajar los escalones de piedra, con las botas resonando en la hueca oscuridad. Sacó su piedra de luz mágica, y dejó que el pálido resplandor blanco le iluminara el camino. La ciudad silenciosa, como el propio Highgate, tenía un aire de apacible silencio, como si nunca hubiera sido invadida, como si un horrible ejército de vigilantes nunca hubiera acechado sus pasillos. Generaciones venideras leerían sobre lo que había pasado en libros polvorientos, pensó, pero no parecería real o inmediato o terrorífico. Solo otro capítulo en una historia larga y sangrienta. Lucy había querido que la ceremonia se celebrara en algún otro sitio. Había tenido muchas ideas, todas de lugares que consideraba que tenían una importancia simbólica: los jardines de Mount Street, Regent's Park, en medio del puente de la torre. Pero el hermano Zachary había sugerido educadamente que todos, incluso las propias Lucy y Cordelia, se beneficiarían de una vuelta a la tradición, y el hermano Jeremiah había indicado, no tan amablemente, que la ley era la ley, y que uno no celebraba las ceremonias de Parabatay allí donde le apeteciera.
Cordelia sabía exactamente por qué a Lucie no le entusiasmaba la idea de realizar la ceremonia en la ciudad silenciosa. Lucie se sentía perseguida por el temor de lo que podría ocurrir, de que su conexión con Belial, aunque quebrada, pudiera levantar su fea cabeza de nuevo. Cordelia le había insistido docenas de veces en que no se preocupara, que ella estaría a su lado en todo momento. Y quizá tuviera razón en preocuparse. Cordelia no podía estar segura. Técnicamente, la ceremonia estaba abierta a cualquier cazador de sombras que quisiera asistir, y a ella le inquietaba un poco que se presentara mucha gente. Un montón de mirones había ido a ver a James y Matthew hacer sus votos, lo sabía, pero James le había explicado que la mayoría solo querían ver si él, el hijo de una bruja, estallaría en llamas en el momento en que comenzara a recitar las palabras de la ceremonia. James y Alastair eran los testigos de Lucy y Cordelia, y ésta sospechaba que habían hecho correr la voz de que solo la familia era bienvenida a ese acontecimiento. Y le sorprendió bastante que la gente pareciera haberlos escuchado. No había ninguna multitud cerca de las enormes puertas de la cámara ceremonial cuando se acercó a ella, y se metió la piedra mágica en el bolsillo porque antorchas llameantes se encargaban de iluminar la ciudad de hueso. James y Alastair habían llegado antes, junto a Sona, Jesse, Will y Tessa, para que el hermano Zachariah les pudiera explicar sus obligaciones como testigos. Cordelia podía haber ido con ellos, claro, pero había preferido hacer el camino sola. Le parecía parte de la ceremonia. Se había despertado esa mañana con una sensación de callada excitación. A lo que más se parecía esa sensación era la que había sentido el día que se había casado con James, e incluso entonces, había pensado que a pesar de los votos y la ceremonia, el camino que estaba realizando en su vida era enorme, pero temporal. Este era enorme y permanente. Y había querido caminar sola hacia él, no como la esposa de James o la hermana de Alastair, no como la nuera de Will y Tessa, o la amiga de nadie. Quería presentarse simplemente como Cordelia, con su alma al desnudo, y dispuesta a ofrecérsela a Lucie. Pero cuando entró en la cámara, una de las mayores que había visto, con las paredes de mármol veteado y círculos ennegrecidos en el suelo de ceremonias anteriores, Lucie no estaba allí. La iluminación de la sala era tenue. Las velas en las paredes estaban escondidas tras soportes, y proyectaban una luz sobre el suelo de mármol. En un lado de la sala estaba la familia de Cordelia. Su madre, con Zachary y Aras en brazos, sonrió orgullosa cuando ella entró. A su lado estaba su tía Niloufar, que parecía estar reprendiendo seriamente a Alastair, agitando un dedo hacia él. Alastair asentía con una mirada en el rostro que Cordelia sabía que significaba que apenas estaba prestando atención. Él captó la mirada de Cordelia cuando ésta entró y le guiñó un ojo, lo que le reportó un nuevo sermón de Niloufar. Al otro lado se hallaban Tessa y James, que le lanzó un beso. En el centro de la sala se encontraban Hem, que alzó la cabeza para saludarla, y Will, que estaba sumido en una profunda conversación con Jem. Otros hermanos silenciosos estaban repartidos por la estancia. El hermano Sadrach cargaba con un incensario humeante, que llenaba la sala de un olor dulzón y especiado, y varios otros hermanos se había colocado en los puntos cardinales de la sala, inmóviles, con las manos unidas. Jem llevaba la cabeza descubierta, lo que era inusual en un hermano silencioso. Conociéndolo, Cordelia pensó que seguramente era por los presentes, que se habían puesto un poco nerviosos al ver los hábitos de los hermanos silenciosos durante los últimos meses. Parecía estar diciéndole algo a Will en silencio, y luego se volvió y se deslizó hacia Cordelia. Me alegro de que estés aquí, prima, dijo en silencio. La tenue luz brillaba en el mechón blanco que le atravesaba el pelo negro. Lucie, noto que está preocupada. Se ha ido por ese arco, torciendo la esquina. Quizás si fueras a hablar con ella. Cordelia sintió una repentina punzada de pánico. ¿Y si Lucie no se veía capaz de seguir con esto? Miró alrededor para ver si todos la miraban,
pero parecían ocupados. Repasaré con Alastair y James lo que deben hacer, dijo Jem, para asegurarnos de que estén bien preparados. Gracias, susurró Cordelia, y se marchó apresuradamente, cruzando el arco y entró en la estrecha alcoba que había más allá. Era un espacio pequeño y circular, con el techo muy alto, como si se hallara en el fondo de un pozo gigantesco. Lucy estaba apoyada contra una de las paredes de piedra, meneando la cabeza. Jessie estaba junto a ella, con la cabeza inclinada, murmurando suavemente. Había amor y preocupación en su voz, pero cuando entró Cordelia, se volvió con una expresión de alivio en la cara. Daisy está aquí, dijo, mientras le plantaba un beso en la frente a Lucy. Habla con ella, ¿de acuerdo? Ella lo entenderá. Incluso si no quieres hacerlo. Miró a Cordelia con ojos tensos y preocupados, pero no había nada de esa tensión en su voz. Ella lo entenderá, Lucy. Lucy dijo algo inaudible. Un momento después, Jessie salió de la alcoba, ofreciendo una sonrisa triste a Cordelia al pasar. Lucy y Cordelia se quedaron a solas en la alcoba. Lucy estaba muy pálida, con la espalda pegada a la pared, como si estuviera arrinconada. Pero trató de sonreír a Cordelia. Mírate, dijo. Míranos, repuso Cordelia. Ambas iban con el traje de combate ceremonial, pantalones y túnicas hasta los muslos, con mangas bufadas, y los puños y los bordes bordados de plata con la runa de Parabatai. Luce, si tienes miedo, respiró hondo. No tenemos por qué hacerlo. Te quiero, ya lo sabes y quiero ser tu Parabatai. Pero incluso sin la ceremonia. Lo sé, repuso Lucy a media voz. Miró directamente a Cordelia. Como siempre, su delicado rostro y sus grandes ojos azules de Gerondel contrastaban extrañamente con la oscuridad del poder que tenía. Nada en ella hacía pensar en fantasmas, o muertos, o espíritus inquietos. Y sé que mi conexión con Belial ya no existe. Pero estaba tan preocupada. ¿Y si algo va mal? No creo que pase nada, dijo Cordelia. Pero si no lo intentamos, nunca lo sabremos, ¿no crees? Lucy comenzó a sonreír. No, no, supongo que no. Meneó la cabeza. Estaba preocupada, continuó, pero ahora que te veo, no lo estoy. Superamos Edom juntas. Seguro que podemos hacer esto. Acompañadme vuestra merced, dijo Cordelia. Le tendió la mano y Lucy la cogió. Cuando regresaron a la cámara, la ceremonia comenzó inmediatamente, como si los hermanos solo hubieran estado esperando a que entraran. Cordelia y Alastair fueron conducidos a unas baldosas concretas de la sala, separados por unos metros, mirando al hermano Zacaria. Lucy y James fueron colocados frente a ellos. Cordelia podía ver a Tessa y Will juntando las manos, ambos radiando una feliz excitación, y entonces dos anillos de fuego blanco y dorado aparecieron en el centro de la sala, exactamente debajo del punto más alto de la cúpula, y todo lo que quedaba fuera del alcance del fuego desapareció entre las sombras. Cordelia notó que Alastair le apretaba la mano. Ella se inclinó hacia él un momento mientras los hermanos silenciosos formaban un gran círculo alrededor de los dos anillos llameantes del centro de la sala. Sabía que Alastair solo estaba ahí como testigo, no para ayudarla o guiarla, pero su presencia igualmente le infundaba valor. Cordelia Carstairs Gerondale. Avanza. Las voces de todos los hermanos, hablando como uno solo, resonaron en su cabeza. Sabía lo que tenía que hacer y se preparó para ello. Soltó la mano de Alastair, y cruzó al interior del plateado anillo de fuego. Las llamas se alzaron alrededor de ella, ni calientes ni frías, pero cargadas de una energía tensa y vibrante. Lucy Gerondale. Avanza. A través de las llamas, Cordelia vio a Lucy entrar en su círculo de fuego, de cara a Cordelia, de hecho, no podía ver nada más.
Solo las llamas y a Lucie, y alrededor de ellas, oscuridad. Ya no podía ver a sus familiares esperando a ambos lados de la cámara, no podía ver a James o a Alastair. Sintió que los hermanos les estaban dando instrucciones como testigos, pero no podía oírlas por encima del sonido del fuego. Las llamas que rodeaban a Lucie y a ella se alzaron y se entrelazaron. De repente, apareció un nuevo anillo de fuego entre las dos, que conectaba a los dos anteriores. Cordelia entró en él, igual que Lucie. Cuando lo hicieron, las llamas crecieron hasta la altura de la cadera, y luego aún más hasta alcanzar los hombros. Fuera del círculo, todo estaba oscuro. En el interior, Cordelia estaba con Lucie, que parecía brillar con fuerza. Esta miraba a Cordelia, y en sus ojos Cordelia pudo leer su historia juntas, todo lo feliz, triste, absurdo, furioso y ridículo que las había unido. Se vio a sí misma agarrando a Lucie por la muñeca, evitando que cayera, vio a Lucie escribiéndole cartas todas las semanas, recordándole que no estaba sola, se vio a sí misma en los brazos de los ahogados y los muertos del Támesis. Mientras Lucie les rogaba que la salvaran del río. Sacadla, sacadla, por favor. Se vio a sí misma con Lucie en la escalera del instituto, prometiéndole, nunca te dejaré. Siempre estaré a tu lado. ¿Y no eran esas las palabras del propio juramento, en el fondo? Con renovada confianza, Cordelia enderezó la espalda y sonrió a Lucie, que le devolvió la mirada con una especie de maravillada reverencia. Ahora pronunciaréis el juramento, dijeron los hermanos. Cordelia tomó aire y comenzó a hablar junto con Lucie. Allí donde tú vayas, yo iré. Vio a Lucie y a sí misma cruzando las arenas ardientes de Edom. Lucie, cada vez más enferma, pero sin vacilar ni un instante. Sus voces se alzaron juntas en la siguiente frase del juramento. Allí donde mueras, yo moriré, y allí seré enterrada. De repente, Lucie hizo una mueca de dolor. Cordelia se volvió, con el temor retorciéndole el estómago, y vio las tenues y parpadeantes siluetas de los fantasmas, fantasmas que la rodeaban, como lo habían hecho en el cementerio de Crossbones, permanecían entre el fuego y las sombras, pero no atenuados por la oscuridad. Brillaban del color de la plata blanca. Al principio, solo había un puñado, pero luego fueron apareciendo más. Una docena, 2 docenas. Sus rostros eran demasiado tenues para distinguirlos, pero se iban haciendo visibles por momentos. Parecía que, finalmente, sí que tendrían una multitud presente en la ceremonia. Lucy expiró trémula. ¿Deberíamos parar?, susurró. ¿De acuerdo? Debemos detener la ceremonia. Los hermanos no contestaron. Cordelia aún no podía ver más allá de los brillantes anillos de fuego. Estaba sola con Lucie, y con los espíritus de los muertos. No, dijo con firmeza. Vamos a completar la ceremonia. Pero, repuso Lucie. Ya hemos esperado mucho, replicó Cordelia. Hoy nos vamos a convertir en Parabatai, porque nada puede separarnos, y después de esto nada lo hará. Recuerda. Clavó la mirada en los ojos de Lucie. Somos más fuertes juntas. Juntas somos imparables. Daisy. Lucie se quedó sin aliento. Los fantasmas son cazadores de sombras. Cordelia miró, y parpadeó sorprendida. Sobre los cuerpos solidificados de los muertos había runas. Runas de cazadores de sombras, que brillaban doradas, en contraste con el plateado de sus siluetas. Su ropa indicaba que algunos habían vivido recientemente, mientras que otros iban con ropas de hacía 100, 200 o 500 años atrás. E iban en pares. Algunos eran pares de hombres o de mujeres, otros, uno de cada género. Algunos se parecían, quizá fueran hermanos, mientras que otros tenían apariencias diferentes.
Cordelia vio a un hombre de cabello oscuro que vestía hábitos de color marfil, vio a dos mujeres con las espadas desenvainadas, ambas enfundadas en armaduras medievales de cuero y metal. Y había una mujer alta, hermosa, con rostro severo, que llevaba un vestido pasado de moda junto con un hombre de rostro amable y triste. Esos eran los fantasmas más detallados y visibles, y Lucie no podía dejar de mirarlos. Creo, susurró Lucie, y sacudió la cabeza. Creo que son Silas Pangón y Eloisa Ravenscar. ¿Qué? Le contestó Cordelia también en un susurro. Conocía esos nombres, todos los cazadores de sombras los conocían. Eran una advertencia, una historia que se contaba a los niños, sobre dos Parabatai que se habían enamorado y cuyas vidas había acabado en tragedia. Cordelia reparó en que, por mucho que hubieran violado la ley de los cazadores de sombras en vida, al parecer seguían juntos en la muerte. ¿Cómo puedes saberlo? Hay un retrato de Silas en el instituto, contestó Lucie, con una voz asombrada. Era amigo del padre de Charlotte. ¿El fantasma del hombre con hábitos de color marfil habló? No tengáis miedo, dijo, con una voz débil y con eco. Estamos aquí para honraros. Sí. Lucie parecía asombrada. Pero, ¿por qué? Una de las mujeres en cota de mallas habló, tenía gruesas trenzas rubias. Por la bondad que habéis mostrado siempre con los muertos. Somos los Parabatai que han sido antes que vosotras, los que lucharon juntos y murieron juntos. Estamos unidos, todos nosotros, por una línea que se remonta a Jonathan Cazador de Sombras y David el Silencioso, y por eso en esta cámara, podemos mostrarnos a vosotras. Bondad, repitió Lucie. Bajó la mirada. No siempre he sido buena con los muertos, dijo, no como debería haberlo sido. Tenía ese poder, venía de un mal lugar, pero ahora ya no lo tengo. Sí, dijo la mujer, con amabilidad. Es bueno que ese poder haya sido destruido. En tus manos hizo el bien, pero podría haber hecho grandes males. Entonces, ¿qué bondad? Preguntó Cordelia. La mujer extendió las manos. La runa de Parabatai brilló dorada en su antebrazo desnudo. Los espíritus que estaban atrapados en la tierra de Edom, contestó, han sido liberados gracias a ti. Los espíritus de los hermanos silenciosos y las hermanas de hierro, que no estaban muertos sino simplemente vagando, han recuperado la paz. ¿Necesitáis nuestra ayuda? Preguntó Lucie. La mujer sonrió. No, respondió. Habéis superado a Belial, el príncipe del infierno, y habéis salvado la ciudad de Londres. Habéis aportado gran honor a los Nefilim, y lo único que pedimos es que recibáis nuestra bendición. Lucie y Cordelia se miraron asombradas mientras los dos fantasmas avanzaban. Que recibáis las bendiciones de la fuerza, murmuraron, y desaparecieron, aunque el brillo de sus runas flotó en el aire hasta después de que se fueran. Luego, todos los demás se fueron acercando, de dos en dos, bendiciéndolas en voz baja, bendiciones de honor, de valor, de sanación, de esperanza. Algunos hablaban su lengua, otros, en cambio, otras lenguas. Cada pareja, después de haber hablado, desaparecía también, dejando el resplandor de las runas en el aire. Parecía que el tiempo se había parado, aunque debían de haber pasado solo unos minutos. Cuando los últimos fantasmas, el hombre moreno con armadura y su Parabatai con túnica de color marfil, hubieron partido, Cordelia y Lucie se encontraron rodeadas de un campo de brillantes estrellas doradas, cada una runa, runas de poder angelical, de sabiduría y de inteligencia. Y, naturalmente, la propia runa de Parabatai, repetida una y otra vez en titilantes constelaciones. Y luego esas también se desvanecieron, y la cámara de mármol regresó. De nuevo había suelo bajo sus pies, y un techo de piedra en lo alto.
Las llamas de color blanco dorado del anillo en el que estaban unidas se alzaron de nuevo, más brillantes que antes, y crepitaron con calidez. ¿Las voces de los hermanos resonaban en sus oídos? Ha pasado mucho tiempo desde que la ciudad silenciosa había sido testigo de una maravilla igual. Una maravilla, susurró Cordelia, apretándole la mano a Lucie. Te preocupaba que ocurriera algo terrible, Luce. Pero solo han ocurrido cosas buenas, porque tú eres buena. Y tú estabas preocupada por Lilith, repuso Lucie. Pero realizaste buenos actos con su poder, porque tú eres buena. Cordelia no le había soltado la mano a Lucie. Y decidió que no lo haría ahora. Ya solo quedaban unas cuantas palabras más para concluir la ceremonia, y las dijeron las dos juntas, ambas sonriendo. Allí donde tú vayas, yo iré. Allí donde tú mueras, yo moriré, y allí seré enterrada. Y el ángel será mi testigo, y mucho más, si nada, excepto la muerte, nos separa a ti y a mí,